Guarda con lo que tenés abierto, nada más. Nada, si no tengo nada. Bueno, por la duda, tío. ¿Ahí se ve bien? Todavía no se ve nada. Ah, No. ¿tampoco? No, ni busca, Rodrigo. Uh, ¿Pusiste en presentar ahora? Sí. sí. ¿Qué más te he puesto? A ver. Si no, prueba con presentar Ah, ahora, le das una ventana y seleccionar el PowerPoint. ¿ahí Ahí, no? ahí Ahí me está. gustó. Ahora sí. Ah, me lentín se ve nomás. Ahí fue agarrando. Bien. Si quieres, dale abajo a la ventana ocultar. Bueno, se ve también eso. Sí. Sí. Yo no sabía que eso se veía, pero. Ahí está. Ahí está. Bueno, te apago Bueno, la cámara para. Así por duda por internet, pero acá estamos. bueno, dale. La idea de ahora es pasar un par de casos reales, digamos, que sucedieron de Albert Barth, que sucedieron en Canadá. Y la idea es que vean cómo lo que explico para esta mañana eh, se va a presentar en casos reales de diferentes toros y qué va a pasar con esos toros. Para que ustedes vayan teniendo una idea de todas las anomalías que vieron y todos los casos que vieron esta mañana, cómo les puede tocar o cómo se pueden ver afectados en la vida real. Bueno, para este primer caso tenemos un toro Hereford de 3 años que aparentemente era fértil en años anteriores. Eh, en abril un veterinario fue y tomó una muestra de ese toro y la catalogó como una buena muestra sin hacer una verificación en el microscopio. Luego ese toro, el 1 de mayo, se colocó con 20 vacas y se observó que había muchos retornos al celo de esas vacas, por lo que el 30 de mayo el veterinario 2, otro veterinario, toma una muestra y observa que se encontró un espermograma normal. El toro no se usó más, se largó el campo y recién después, el 20 de junio, otros colegas del colegio veterinario tomaron una muestra de 8 ml de semen que él se veía muy concentrado y en el que la mayoría de los espermatozoides se encontraba muertos. Estas son 5 muestras por electrodo eyaculado en 10 minutos, para que vean el color y la concentración de ese eyaculado. Y a la tinción se veían muchos espermatozoides muertos y decapitados y no había casi nada de motilidad. Acá tenemos otra imagen, muchas cabezas sueltas. Y se realizó una ecografía del mismo toro y se observó la acumulación espermática, como van a ver ahí en la imagen de la derecha abajo en la ecografía, la acumulación espermática que tenía el toro. Y se observó también, se hizo una ecografía antes de electroeyacularlo, que en la imagen que se ve a la izquierda, y como en la imagen de la derecha, después de la estimulación por electroeyaculación y la colecta de semen, como esa carga o esa rusty load, como se le llama a este efecto, se ve que desapareció. Entonces este toro se le diagnosticó con acumulación espermática, que las características de la misma es que no es un problema en la espermatogénesis, sino en el transporte espermático. Eh, se puede obtener una muestra muy grande, como de 20-50 ml de semen concentrado en una sola eyaculación, luego de que el toro no ha estado trabajando o dando servicio con otras vacas. A la morfología se ve normal muchas veces. Podemos encontrar muchas cabezas sueltas, pero sí va a haber mucho semen muerto. Y la eyaculación frecuente por una semana resultó en el retorno a la viabilidad de la viabilidad espermática normal. Acá podemos ver otro caso de una acumulación espermática en un toro Holstein, que lo tenemos dentro de los mismos casos porque son todos como la misma afección, en donde el toro se fue colectando de diferentes días ahí en la fecha de enero, como ven en la tabla, el 2, el 4, el 10, el 14 y el 16, y en todas las colectas se evaluó buena motilidad, buena cantidad de espermatozoides totales, y como ven en la columna de la derecha se pudieron congelar varias pajuelas de la misma. Sin embargo, después el toro no se colectó más y el 13 de febrero
se le hizo otra colecta entre febrero y diciembre y se observó que todo el semen tuvo que ser descartado porque había muchas cabezas sueltas y muertas. Este sería un caso inverso en donde vamos a ver una limpieza por eyaculación frecuente donde se colectó el toro en diciembre y se observó en los primeros eyaculados que no había motilidad, cero casi, o a partir del segundo o tercer eyaculado había algo de motilidad, pero solamente el 3 o el 2%, y de los cuales no se pudo congelar ni siquiera ninguna pajuela. Recién a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6 colectas en días sucesivos con más de una eyaculación, se empieza a ver algo de motilidad, y recién a partir del 31 de diciembre se pueden congelar las primeras dosis de pajuelas, aunque todavía la motilidad por descongelado es bastante mala. Recién en enero, el 2, el 3, el 6 y el 8, en esas colectas ya son de mejor calidad y donde podemos obtener ya una cantidad de pajuelas razonable para congelar con una buena motilidad post descongelado. Bueno, el efecto de la acumulación espermática en la fertilidad, vamos a ver un par de ejemplos en donde toros fueron colocados con 30 vaquillonas en lotes por 21 días. Se le hizo una observación por 4 horas diarias y se utilizó un bozal como marcador para ver cuáles eran las vacas que servían. El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía y los resultados del mismo se muestran en esta tabla, donde vemos que el toro control preñó un 72%, y si vemos ahí en la tabla se muestran lo que figura como más, son el momento en que dio servicio y que se logró la preñez, como en el toro control se ve que desde el primer salto el toro ya empieza a preñar las vacas, por eso en los 21 días logra un porcentaje de preñez razonable, mientras que el toro 2, el Hereford del que estamos hablando, logra un 50% de preñez, y vemos que en la mayoría de sus primeros servicios, en los 21 días, no preña ninguna vaca hasta que se limpia el toro, como decimos en esta afección, y recién ahí empieza a preñar. Pero pierde muchos días, por lo tanto que en un servicio corto de 21 días, vamos a observar que logra solamente un 50% de preñez. En el caso 2, vamos a ver un toro Charolais de 2 años, que fue comprado en $20.000 el 5 de noviembre y con un certificado de capacidad de servicio apta, con 85% de espermatozoides normales y una circunferencia escrotal de 38 centímetros. El 20 de marzo llega al centro de inseminación artificial donde van a tratar de congelar algo de semen y descubren que el semen no congela, o sea, no tiene buenos resultados. En la revisación se observa que tiene una condición corporal bastante alta, entre 4 y 5, y una circunferencia escrotal de 34, cuando era supuestamente de 38, un escroto sin cuello y una apariencia muy gorda, y se diagnostica como que el toro está muy gordo, y a pesar de que algunos en algún momento dijeron que no era gordura, sino que era todo músculos. Con este toro, bueno, se colecta semen y se ve que la densidad es pobre, no hay mótiles y baja la tinción vital. En la morfología hay 36% de cabezas mal formadas, 17% de defecto de pieza media, 5% de cabezas sueltas, 41% de teratoides, 21% de gota proximal. Acá también vemos algo como lo que explicó Pablo en la mañana, que por lo general un defecto solo es muy raro encontrar, sino que siempre va asociado a otros. Y en este caso el toro se fue largado del campo para pasar el verano con las vacas y no se lo diagnosticó hasta septiembre. Luego fue colectado en septiembre y la calidad del semen había mejorado perfectamente. Poseía un 93% de espermatozoides normales con un 88% de la tinción vital. Por lo tanto, se había resuelto el problema y se estima que era por el exceso de gordura que tenía el animal. Entonces, una vez que el animal fue largado a coso y perdió algo de peso, como explicó Pablo algo de esta mañana de la termorregulación, fue bastante mejor en los testículos y se logró una calidad seminal mucho mejor.
En este otro caso, vamos a ver una colecta que se realizó en unos toros para evaluar calidad seminal y se descubrió algo particular por lo que se tuvieron que largar los toros. Se trata de 60 toros que eran principalmente Charolais y Angus de 2 a 7 años, que se colocaban en una pastura muy grande, digamos, eran lotes muy grandes, el 10 de abril, en un lugar ventoso y frío de abril. El 21 de abril se comenzó a nevar y en ese mismo momento comenzaron a colectar semen. Y luego de que habían colectado los primeros 13 toros, decidieron abandonar porque observaron que 9 de los 13 toros habían salido mal en calidad seminal. Y las principales características del espermograma se ven acá en las dos fotos que están en esta imagen. Por lo que se estimó que podría ser un panorama de estrés, donde se ven muchas piezas medias dobladas, gotas proximales, cabezas sueltas y espermatozoides muertos. El estrés del hambre y la pérdida de peso afectó a estos toros en el momento justo o próximo al momento donde iban a ser colectados, por eso es como vemos esa calidad seminal. Y lo que sabemos es que el estrés reduce la producción de testosterona y se necesitan altos niveles de testosterona para una espermatogénesis normal y una función epidimal. Por lo tanto, esos toros, como dijimos recién, se dejaron de testear en ese momento y el 18 de mayo todos los toros regresan a ser testeados. Los 9 toros que habían salido mal en abril, 8 pasaron y 1 presentaba acumulación espermática, ya otra patología no relacionada a lo que habían visto esos primeros en la colecta. Y de los 52 toros, de los 60 toros pasaron el examen satisfactoriamente, quiere decir que un 87% de los toros estaba satisfactoria, que es más o menos lo que esperamos según la experiencia que tenemos con Pablo y Gabriel cuando vamos a revisar toros, que de acuerdo a la calidad seminal, más o menos un 10 o un 15% de los toros son descartados. En el caso 4, se trata de un toro Charolais de 16 meses, con una circunferencia caudal de 30 centímetros, que pasó un control veterinario aprobado y fue colocado con 36 vacas puras por 105 días. En noviembre se diagnosticó la preñez y solo se observó que el 47% de las vacas estaba preñada. En diciembre la circunferencia escrotal de 32 centímetros había aumentado y el semen era de buena calidad y motilidad. Esa era la imagen del preparado del semen. Y se observó, tanto en la foto anterior como en esta, el defecto no. Si van a ver en la cabeza cómo se ve como la cabeza achatada del espermatozoide, se ve que el primer veterinario que había hecho el diagnóstico no había tenido un microscopio de buena calidad o había pasado por alto este defecto. Y vemos que este defecto afecta seriamente a la preñez. Más adelante vamos a ver otro caso también que el defecto, la pérdida de preñez que logramos con él. En el caso 5 era un Hereford no revisado de 2 años que estaba en un sistema de servicio múltiple con toros que andaba muy bien, con un buen porcentaje de destete, y uno de los toros que estaban en el grupo se vendió al vecino solo. Este toro solo se colocó con 50 vacas por 90 días y en noviembre, al momento del diagnóstico de la preñez, se observó que solamente 8 vacas estaban preñadas. La circunferencia escrotal de 34 centímetros, el semen era de buena calidad y concentración y poseía buena motilidad. Pero de nuevo vemos en el preparado que si observamos la cabeza de los espermatozoides se ve afectada por este defecto, el defecto NOP, que tiene dos formas de expresarse, por así decirlo. La forma dentada, que fue el primer caso de defecto NOP que vimos, que es la imagen de la izquierda, y la forma botón, que es más difícil de diagnosticar porque no se ve tan achatada la parte frontal de la cabeza, sino que se ve como más engrosada la membrana o distinta, y este es más difícil de diagnosticar, que fue el caso de los preparados del segundo toro que vimos recién. Hancock en 1953
refiriéndose a la forma botón que dijimos del defecto NOP, evaluó que 16 toros Fresian eran casi estériles por este defecto y fueron relacionados con 2 toros y descubrieron que se trata de un defecto recesivo simple, sé que puede ser transmitido a la descendencia. Parte en 1986 encontró defecto en forma de dentada en el estudio de PI de Toro Charolais que sugiere una herencia del defecto. No es simple recesivo. Y también se descubrió que algunos toros con alto porcentaje fueron reportados que pueden llegar a ser fértiles. Acá tenemos algunos ejemplos para que veamos. Porcentaje de preñez por inseminación artificial de 2 toros que presentan el defecto, el CH2 y el CH3. Ahí en la tabla vamos a ver las vaquillonas con las que se colocaron y cómo en el caso los toros preñaron, con el defecto no, preñaron casi igual que el toro control, sin haber diferencia significativa. Sí, teniendo en cuenta que la dosis inseminante era de 11 millones. Y otro trabajo en un resultado de un servicio competitivo en 118 vacas con un toro con 84% del defecto NOP, que es el CH3, y 4 toros control. Vemos en este caso como en el CH3, total de crías por toro, a la fila última de la tabla, vemos la diferencia, que hay diferencia significativa en cuanto que el toro con el defecto NOP proporciona 7 crías nomás, mientras que los otros proporcionan el doble o más de crías en este servicio en las 118 vacas. Por eso en este caso vemos que el defecto NOP sí afecta a la fertilidad en este toro. Rodrigo, Pablo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Se le corta a Rodrigo? Yo creo que se le fue internet, se le apagó la compu o algo así. A ver, vamos a ver si. Para ya le mando un mensaje. Se le apagó la compu. A ver. Un segundín. Bueno, ¿a dónde me quedé? Ahí volvió, sí. ¿Y dónde me quedé? Dale. Profe, ¿pueden aceptar a una chica? No tengo nadie acá, mi negrita. Recién acepté una, pero no tengo nadie ahora. De última que se vuelva a unir. Bueno, gracias, baby. No, nada. ¿Está compartiendo, Rodrigo? ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve nada. No, estoy intentando, o sea que no me deja clicar en compartir. Ahora sí me deja. O sea que está lento. Bueno, no sé dónde quedé entonces. Vuelve atrás. Profe, quedó en la parte donde estaba explicando que sí afectaba el número de crías. Lo que viene. ¿Está o está? Porque en los dos es más o menos igual.
No, la del cuadrito grande. Esta. Ahí. Esa. Bueno, acá en este, bueno, entonces me quedé ahí con el afecto el número de crías, este defecto. Al igual que el experimento siguiente, que este creo que es el que no escucharon, donde un toro con defecto NOP, el KM, se pone en un servicio competitivo con 49 vacas y 2 toros control, y se ve ahí que el toro KM, que es el que posee el defecto, solamente deja 2 crías, a diferencia de los otros 2 toros que dejan 15 y 22 crías cada uno. Lo que mencionaba también es que el efecto NOPS también se evalúa en fertilización in vitro y se colocó un toro con el defecto y un toro control en placas con ovocitos y se observó que el toro con defecto NOPS solamente fertilizó el 7,8% de los ovocitos, mientras que el toro control casi llegó al 80% de fertilizados. Y otra cosa que se observó es que los espermatozoides con defecto NOP no se observaron adheridos al ovocito. O sea, demostrando algo de que capaz que ese defecto de cabeza afecta en la unión al ovocito. Bueno, lo que dijimos recién, el esperma con defecto NOP, de forma dentada, se une pobremente y no penetra el óvulo. Por eso puede que no sea un defecto compensable a veces, como explicó Pablo esta mañana, porque en unirse a la zona ya genera el bloqueo de zona. Son posiblemente completamente compensables con la dosis de inseminación artificial, a veces sí, a veces no, por eso mostré la distinta tabla de algunos toros que preñan casi normal y otros que no. Los espermas normales coexisten, no compiten bien con el esperma de toros normales y es un efecto heredable. Hemos visto de los toros que todos venían de alguna línea paterna o materna. Bueno, ahora vamos a pasar a otro caso, el caso 6. Se trata de un toro cimental de 2 años, revisado y dado apto por varios veterinarios y personal del Centro de Inseminación Artificial, que en un servicio natural preñó el 5%, en una inseminación artificial el 8% y en una superevaluación el 18%. Se hizo la tinción y la evaluación y se descubrió el efecto diadema que explicó Pablo esta mañana, que es más difícil de diagnosticar, por así decirlo. Hay que tener una buena lupa y estar más atentos. Y en el caso del efecto diadema, para poder observarlo bien, lo ideal sería realizar otras tinciones, como en el caso de este efecto de la tinción de Fulgen, para poder ver ahí, como ven en la imagen de la derecha, cómo se ve muy bien las vacuolitas en la línea media. El estudio de fertilización in vitro con el efecto diadema demostró que, bueno, acá tenemos el toro A y el toro B, uno con muchas vacuolas y poco porcentaje de espermatozoides normales contra el otro con mucho porcentaje de espermatozoides normales, y como en la fertilización in vitro, en el caso de los que tienen el efecto de diadema, pocos espermatozoides, el porcentaje de fertilización fue muy bajo, del 29%, y pocos espermatozoides se unieron al ovocito, que era más o menos lo que venimos hablando también en el efecto NOP, mientras que en el caso control, la fertilización fue del 44%, y había muchos espermatozoides que se unían al ovocito, demostrando ahí que A y B hay diferencias significativas. Y otro dato también es que el 32% de los ovocitos fertilizados por el toro A, que posee el defecto, tuvieron decondensación anormal de la cabeza del espermatozoide dentro del óvulo, por lo que hubo fertilización, pero después no prosiguió la división celular. En este caso se ve una imagen de la cabeza del espermatozoide y el pronúnculo masculino en ese defecto de la condensación de la cromátina. Bueno, este es más o menos lo mismo, es otro experimento in vitro, donde había espermatozoides vacuolados con efecto diadema, y vemos también la baja fertilización. Conclusiones del efecto diadema entonces: el transporte es normal, la unión, penetración y condensación de la cromatina son desparejas, a veces se lleva a cabo y a veces no, y a veces cuando se lleva a cabo
no prosigue la división celular. Algunos que penetran pueden fertilizar e iniciar el desarrollo embrionario, como dije recién, pero por ahí no es viable después. Es parcialmente compensable. Considerable reducción en los porcentajes de preñez en servicio natural. El porcentaje de esperma afectado puede variar ampliamente y estudios de debilidad son necesarios para confirmar si este defecto es heredable o no. Para el caso 7 vamos a ver vacuolas grandes confluentes. Se trata de un toro Shorton con 45% de vacuolas grandes. Se inseminaron 80 vacas con un 20% de preñez. Y 2 años más tarde, sin cambios en la morfología espermática, como se ve en la imagen, o sea, ese toro nunca dejó de producir espermatozoides con vacuolas grandes. Acá vemos vacuolas grandes en la región acromasal, en esta imagen. Vacuolas simples. Bueno, vacuolas simples. Estos es un experimento que, digamos, que se evaluó el porcentaje de la cantidad de vacuolas que poseían y en diferentes eyaculados y congelados, porque es un freeze date, y se observó que siempre mantenían la misma cantidad y no varió. Con respecto a la preñez, vamos a ver que los que poseen vacuolas preñan significativamente menor que el grupo control, ahí en la última columna de la tabla, 31% contra 50%. Y en 5 experimentos in vitro, con 85% de los espermatozoides con vacuolas, también se observó diferencias significativas en la producción de mórulas y en el clivaje, en la producción de mórulas de blastocitos, que es significativamente menor en los toros con vacuolas que en los toros control. En otros 4 experimentos, con toros con un poco menos, con 38% de espermatozoides con vacuolas, también se observó que hay diferencia significativa en el porcentaje de penetración de la zona, de unión y de fertilización y en el porcentaje de módulos. En todos los casos se ve afectado. Un toro control tiene muchos mejores resultados que un toro con vacuolas. En este caso, este toro, con 71% de vacuolas nucleares simples, 18% de espermatozoides mótiles por 12, 45% mótiles post-descongelado, vacas preñadas 3 de 19. O sea, todos los otros parámetros daban bien y normales, pero el efecto hace que la preñez se vea afectada. El efecto de vacuola coexiste frecuentemente con el diadema, pero pueden ocurrir separados. Parecen incrementarse con el estrés de los toros susceptibles. Se unen normalmente, pero la penetración, fertilización y desarrollo embrionario se ven reducidos y debería ser parcialmente compensable este efecto. Bueno, ahora vamos a ver el caso 8, en el que vamos a ver cabezas piriformes. Para evaluar cuán angosto es muy angosto, para darse cuenta, por lo general, la forma más fácil o con algo de práctica vamos a darnos cuenta es que vamos a tratar de ver un grupo de espermatozoides y de ahí vamos a darnos cuenta de la diferencia de algunos con respecto a otros para poder establecer si son cabezas piriformes o no. 7 experimentos de inseminación se llevaron a cabo para definir los efectos que tenían este defecto. Para definirlo, se tomaron los espermatozoides que se veía con forma obvia de pera, pequeño al igual que angosto, y que demostraban con otros signos de disturbio en el espermatozoide muchos otros defectos. O sea, eran acompañados de otros defectos, como Pablo les mencionó esta mañana, que por lo general siempre hay otro defecto que acompaña cuando encontramos un defecto. Hay un defecto primario, pero hay otros que acompañan. Bueno, acá tenemos una imagen. Y bueno, un estudio de in vitro con semen con 85% de cabezas piriformes demostró que el porcentaje de penetración de zona, el porcentaje de fertilización y el porcentaje de módulos fue ampliamente menor en los toros con cabezas piriformes
que en los toros control. En el caso de los cabezas piriformes, el 53% de los espermatozoides se unió y el 47% de lo que penetró eran piriformes. O sea que es un defecto no compensable porque los espermatozoides penetran y no permiten el ingreso de un espermatozoide que esté normal. Los otros 4 controles que se tomaron fueron similares al control que se tomó ahora, como para reforzar la teoría esta de cuánto afectan las cabezas piriformes en la fertilización. Con respecto a las cabezas piriformes, para concluir, decimos que se unen y penetran menos eficientemente, pero lo hacen. Aquellos que se unían y penetraban estaban menos malformados, excluidos por el tracto reproductivo femenino de acuerdo a la severidad. Los que penetran el ooplasma eran menos probables a clivar. Si ocurre el clivaje, el desarrollo embrional continúa normalmente, probablemente son parcialmente compensables. Caso 9, vamos a hablar de un toro Charolais, en el que la fecha de nacimiento fue el 4 de febrero. El 25 de noviembre fue comprado por una empresa de agrovisión en $56.000 y de enero a abril fue un centro de diseminación artificial con 11-15 meses de edad y una circunferencia craneal de 38 centímetros. Al preparado se encontraban 40-45% de defectos de cabeza, se observaban muchos piriformes, muchas gotas proximales y solamente alrededor del 50% de espermatozoides normales. Semen congelado de edad de 13, bueno, lo que dijimos recién, defectos de cabeza, gota proximal y aproximadamente solamente el 50% de normales. Luego, los siguientes 15 meses se siguió revisando el toro. El toro siempre estuvo bien de salud y siempre siguió arrojando los mismos resultados. Y se toma la conclusión y se hace mención de que hay toros que tienen mala calidad seminal y por ahí no vamos a poder diagnosticar exactamente cuál es el problema, sino que son inherentemente pobres en su calidad de producción de semen. En este toro también se observó, se hizo una termografía de los testículos y se observó que no eran normal con respecto a toros control, como se ve en la imagen de abajo. Y se concluyó de que esa era una de las causas por la que el toro producía semen de mala calidad. En un experimento en superovulación del mismo toro, se observó en los embriones totales que solamente el 22% de fertilizados logró el toro Diech, mientras que los toros control lograron un 66%. El caso 10, 16 meses de edad, un toro, 17 vacas cíclicas por 6 semanas. Semen 18 meses, muestra concentrada, muy buena motilidad, 87% de normales, tinción eosina-nigrosina. Pero cuando se realizó la tinción de Fulgen, como ven en la imagen, se observó los defectos de la tinción de la cromatina y la condensación de la misma. La prueba de servicio de ese toro al año siguiente se colocó con 60 vacas Hereford por 60 días. Toros control eran un pardo suizo y un Charolais, 1 hora de observación MPM por 26 días, collar marcador de monta para ver cuáles eran los que montaban a cada vaca, y crías identificadas por fenotipo y sangre, y se observó que el toro cimental, que era el que estábamos viendo, dejó muy pocos crías, solamente preñó en las vacas que había montado él, pero en el caso de que hubo montas competitivas, siempre los otros toros preñaban mejor que él, demostrando que la calidad seminal es inferior y que afecta a la fertilidad en un rodeo, en el caso de tener un toro así. Bueno, y acá en la tinción vemos el efecto y las imágenes que arrojan las tinciones en este defecto. Bueno, esto es como se realiza la tinción Fulgen, ácido clorhídrico y SHIP.
No sé por qué me está tomando esta que se la había sacado. Bueno, vamos al caso 11. En este caso vamos a ver cota proximal. 10 vacas inseminadas con semen de un toro Charolais viejo resulta en una sola preñez. El mismo semen en 2 vacas superovuladas, ambas produjeron 14 ufos, o sea, infertilizados. Semen de otros 3 toros en la inseminación artificial resultaron en un 70% de preñez en 35 vacas. Evaluación post-descongelado buena, con una concentración de 24 por 10 a la 6 por dosis, o sea, una buena concentración, pero se observó en la tinción la gota proximal. Y ahora vamos a ver algunas porcentajes de preñez de toro, por ejemplo, en este caso, un toro Angus de 2 años con 70% de gota proximal versus toros control. Vamos a ver el Angus Colorado como preñó solamente el 17%, 2 de 29 vacas, mientras que los toros control preñaron el 70 y el 81% respectivamente. En el caso de fertilización in vitro, también vemos la característica del semen post descongelado, la cantidad en el PD1, PD2 y PD3, la cantidad de gotas proximales que poseen estos toros. Esto es lo mismo. Y vamos a ver las características de la fertilización en este caso. Todos los toros del PD1, PD2 y PD3 producieron 0 mórulas, mientras que todos los toros control produjeron 39 mórulas. Viendo así que el porcentaje de fertilización de los 3 toros con el defecto es baja, del 9, del 17 y del 11, respecto al 68% del control, habiendo una diferencia significativa. Para concluir con este defecto, los espermatozoides con grasa proximal tienen una reducida capacidad de ascenso, fallan completamente en la unión, los 3 toros en este caso que vimos en el trabajo fallaron, y los espermatozoides normales asociados con espermatozoides con gota proximal tienen unión y fertilización reducida. Por lo que decimos que en este caso, espermatozoides que veamos normales también parecen estar afectados. En este caso vamos a ver el caso 12 con gota distal. Se trata de un toro cimental de 16 meses que, para asegurarlo el 29 de mayo, pidieron un examen y encontraron en la revisación normal con una circunferencia cortal del 36%, semen de buena densidad con muchos mótiles, pero con 51% de gota distal. Y entonces la pregunta era si el toro sería fértil y lo aseguramos. Se observó que en un segundo eyaculado 2 horas más tarde, el mismo día, se redujo a 1% de gota distal. El toro se aseguró y se usó para servicio. 38 vacas puras fueron puestas en servicio 90 días con este toro, que logró un 87% de preñez. Ahí tenemos otra imagen de la gota distal. Otra más. Bueno, demostrando que en el caso de la gota distal parece no afectar a la fertilidad, no ser tan grave y no afectar a la fertilidad del toro, como en este caso. Con respecto al caso 12, vamos a hablar de un toro Charolais de 23 meses en este caso. En marzo poseía 14 meses con 36 centímetros de circunferencia escrotal, con una revisación satisfactoria. Entre el 15 de mayo y el 31 de julio fue colocado con 14 vacas y se observó en octubre que ninguna estaba preñada. Así que el 5 de diciembre se va a revisar el toro y se observa una circunferencia escrotal de 37, testículos firmes, muestra de semen color blanco y sin motilidad. En una muestra de semen, bueno, esta es la muestra, y la duda estaba si eso era una muestra de semen o solo de hebris. Y bueno, en este caso se observó que el toro poseía zoospermia o oligospermia, no producía espermatozoides. Este otro caso también se trata de 2 toros Charolais medios hermanos que también poseían ese defecto, atribuyéndoselo a un problema genético. En 19 casos de zoospermia y oligospermia que se observaron, en 4 Charolais, en 9 Angus, en un toro Simmental, en un Holstein, en un Braford, también en un canal y en un perro,
3 toros a la hora tenían parentesco cercano, haciendo referencia a que puede ser algo heredable. Ninguno mejoró con el pasar del tiempo. Todos tenían semen de color blanco y bien desarrollado, con testículos firmes, y no se observaba nada normal. Y un toro con tratamiento con GnRH y luego testosterona no fue efectivo para revertir el defecto. Vamos a ver el caso 14. Piezas medias distal dobladas. Ahí tenemos una imagen. Dos imágenes más. Vamos a ver el defecto, qué efecto tiene sobre la fertilidad. Vamos a ver en el 3 de junio y el 10 de junio la diferencia en cantidad de espermatozoides normales, donde uno encontramos el 92 y en el otro el 65. O sea que en uno teníamos 3% y el otro 30% de este defecto. Los dos toros fueron colocados con vaquillonas y vemos que en este caso no se vio afectada la preñez. Tanto el que poseía el 3% del defecto como el 30% preñaron igual, un poquito mejor el que tiene 3%, pero no hubo diferencia significativa. Haciendo referencia a que puede ser un defecto compensable y que no afecta tanto a la fertilidad. Para el caso 15 vamos a ver el defecto DAC, que también hace referencia a algún defecto genético, porque 2 hermanos de la raza Danish Racer tenían el defecto DAC. Y un toro normal fértil que produjo 2 hijos con el defecto DAC fue cruzado con 120 vaquillones, y de los 38 toros que nacieron, 6 tuvieron el defecto DAC, haciendo referencia a que es hereditario. En el caso 16 tenemos aplasia segmentaria de la funda mitocondrial. En este caso, en las imágenes, ahí donde se ve la flecha azul, se ve el defecto citado. Por ahí no es tan fácil de observar. Ahí de vuelta en la flecha azul. Se necesita de una buena tinción y un buen microscopio para poder detectarla. Y en un toro limusín, se observó que entre el 88 y el 90% de los espermatozoides estaban afectados. Se utilizó este toro en un servicio corral con 25 vaquillonas por 45 días y se utilizaron 5 toros control. Se hizo una ultrasonografía pre-servicio de las vaquillonas y revisación de los toros. El diagnóstico de preñez por ultrasonografía el día 38 y el porcentaje de preñez del primer servicio del toro afectado fue el 62% y el porcentaje del primer servicio de control de los toros control fue entre el 50 y el 68%. Ahí hay una pregunta. Rodrigo, sí, hay una pregunta, o alguien levantó la mano. ¿La puede ver alguien o tengo que salir yo ahí? No, a ver si levantó la mano nada más. No sé si Jorge quiere hacer la pregunta. Vamos a ver si lo sé. Sí. Si no la sabe, no que no la haga. No, bueno. Bueno, de última la dejo ahí, después la vemos. Escribo por chat. Fue sin querer. Dale, no, por adelante, bueno. Rodrigo. Caso 17, pseudodoplet, el defecto de la pseudogota, un Hereford con 31% de este defecto. Fue reportado en 1968 en Dinamarca en 5 toros frisón, una frecuencia del 7 al 26% de espermatozoides en el eyaculado y encontrado en 2 medios hermanos. El efecto... ¿Por qué tengo esta acá? El efecto... no me sale ahora en la pieza media de los espermatozoides, en caso 18 en un rectángulo en 1997. Ahí se ven las imágenes de la tinción en la izquierda y a la derecha de una micrografía bien para ver qué es lo que está pasando en la membrana. ¿no? Fue reportado en 70 toros red Danish
Holstein, Friesen, Jersey y otras razas. Hay una distribución irregular y dilatación de la mitocondria a lo largo de la pieza media, encontrado solo en células muertas en tisionio, eosina y tirosina, asociado a degeneración progresiva del testículo. Raro eso, ¿no? Caso 18 vamos a hablar de colas abaxiales. En este toro tenían en su tinción 100% de espermatozoides con colas abaxiales. Sí, a servicio competitivo y poseía fertilidad normal. Por lo tanto, vemos que este defecto no afectaría mucho la fertilidad del toro. En el caso 20 es un toro Charolais viejo, revisación buena, fue colocado con 28 vacas y produjo 0% de preñez, circunferencia escrotal de 37 centímetros, con semen de concentración adecuada, pero cuando se hizo la tinción se observó que los espermatozoides, ninguno tenía cola. Este es el defecto Stamp. Perdón. En el que afecta severamente la fertilidad del toro, como vemos acá, no preñó ninguna vaca. Pero lo bueno de este es que haciendo una tinción es muy fácil de detectar. Y creo que el último caso, el caso 21, colas cortas, fue principalmente reportado en carneros en el 2000, pero en un toro limusina Alberta en el 2002 se encontraron que el 100% de los espermatozoides se veían afectados. 3 toros Nelore en el 2010 se observaron que entre el 34 y el 70% de los espermatozoides estaban afectados, y 2 toros eran medios hermanos, sugiriendo algo de la habilidad. Bueno, esos eran más o menos algunos casos para que ustedes tengan en cuenta de todo lo que habló Pablo, sobre todo a la mañana, de todos los efectos que hay, y cómo algunos van afectando a la fertilidad de diferentes maneras. Rodrigo. Pensables, pero creo que Pablo estaría de acuerdo conmigo que la mayoría de esos defectos habría que, si vamos a sobre todo revisar toros a campo, tratar de descartar esos toros, que va a ser aproximadamente, como dijimos al principio, un 10 a un 15% de esos toros que van a tener estos defectos, asociados generalmente a otros. Rodrigo. Hola. ¿Se me cortó a mí nomás o lo perdieron todos? No, justo se cortó y volvió. Ah, Justo se cortó y volvió. bien. ¿Me escuchan? Sí, bueno, resumiendo era lo que creo que Pablo está de acuerdo en revisar todos estos toros y estamos acá. Se me corta, pero estoy. Bien. No sé por qué. No, un comentario a lo que dice Rodrigo, que por ahí una aclaración, muchos de los casos, todos los casos, son del laboratorio de Bard en Canadá, porque tiene una casuística es común por lo que cuentan, de que el toro se pone con pocas vacas y va a la universidad, lo cargan en un tráiler y va a la universidad que lo revisen. Cuestión que nos es difícil a nosotros, o sea, nosotros generalmente los toros que trabajamos están en servicios múltiples, y la verdad que tener el dato de cuántas vacas preña el toro es muy difícil. Ellos lo tienen porque vieron que muchos de los ejemplos que cuenta Rodrigo, el toro se puso con 30 vacas, el toro se puso con 25 vacas, entonces bueno, eso hace que el dato es está bueno tener el dato de fertilidad. Eso es más que interesante, ¿no? Y la otra cosa es que en varios de los casos que menciona Rodrigo, menciona que muchas veces está el examen previo de algún veterinario, algún colega, algunos de ellos con examen de calidad seminal, y que cuando después va a la universidad encuentran
cosas que no es que no estaban muchas veces cuando el veterinario previo lo revisó, sino que muchas veces no se hace un examen completo, no se revisa, no se hace morfología, por eso mencionábamos la importancia hoy de la morfología, se hace solamente motilidad y hay defectos que solamente cuando vemos motilidad no está afectado, entonces le damos el toro apto y después nos encontramos que el toro no preña. Bueno, cuando vuelve a la universidad y lo revisan, le hacen un examen completo, encuentran anormalidades, defectos que no es que no estaban antes, sino que siempre tuvieron, nada más que no los vieron. Entonces es importante como profesionales que cuando tomamos una decisión de hacer un examen de este tipo, de cualquier otro, lo hagamos de forma completa, ¿no? Sí, No lo hagamos fíjate, en parte. otra cosa que por ahí lo que yo mencionaba, no sé en las imágenes si se llegó a entender, que muchos de los defectos son muy sutiles y tenemos que estar trabajando en un lugar muy cómodo, con el microscopio bien calibrado y todo, porque vos podés llegar a hacer un buen trabajo, pero una extinción por ahí no te lo permite ver. Que es que lo que creo que también pasa con algunos de estos veterinarios, hacen una colecta, ven buena motilidad, te hacen un preparado, te hacen una revisada del preparado y por ahí, qué sé yo, con un microscopio de no tan buena calidad en un campo, sobre una mesa cualquiera, se pasa por alto, digamos. Sí, no es menor eso, o sea, de hacer, por eso por ahí la importancia, si bien obviamente que no nos permitiría hacer otro tipo de tinción, pero sí un buen preparado, porque el buen preparado lo podemos ver nosotros con el microscopio que tenemos, y ante alguna duda lo enviamos a algún especialista del tema que lo puede mirar. Entonces, eso es importante también de que logremos hacer un buen extendido, y aparte siempre piensen, bueno, ahí en uno de los casos, en varios de los casos que menciona Rodrigo, hay un seguro por atrás, hay una cuestión económica, ¿no? Que cuando uno dice que el toro es no apto, tiene que estar seguro de que, o por lo menos con aval de bibliografía que dice que el toro ese va a preñar menos o va a preñar lo adecuado. Entonces, siempre tener, por ejemplo, hoy no nos es difícil hacer algún video de motilidad y tenerlo guardado, hacer algunas imágenes de morfología y tenerlas guardadas para ante cualquier reclamo o algo. Nosotros tenemos el preparado, tenemos las imágenes de la morfología. Cuando veamos la parte de calidad seminal, tener, por ejemplo, la pajuela donde vino el semen para decir, bueno, yo lo que evalué fue esta pajuela de esta fecha de congelado. Son todas cuestiones que muchas veces todavía los veterinarios en grandes animales no las sufrimos tanto, ya en pequeños se sufre más que... Pero como profesionales tenemos que estar seguros del trabajo que hacemos y dejarnos nuestro respaldo para cualquier cosa, mandar a una opinión de algún tercero o enviarlo a algún especialista. Sí, como que acá Jesús. creo que lo vemos más cuando es semen congelado. Porque Sí. cuando como acá siempre tenemos servicios múltiples, siempre alguno te parcha el defecto que vos no ves, por eso muchos campos no revisan y por ahí tienen toros que le dan de comer el pedo, pero como tienen otros toros, los otros toros compensan ese. Pero bueno, como decía vos, ahí en Canadá, en Estados Unidos, en todos esos lugares que por ahí los rodeos son chicos, se compra un solo toro de muy buena calidad y si no preña, no tenés nada. Sí, sí, por ejemplo, a mí siempre me resultó acá en Argentina, más de lo que uno quisiera, hay muchos toros en los tambos, ¿no? Y es increíble con el valor que tiene un toro en un tambo, que no se haga un examen de calidad seminal una vez al año, por lo menos, ¿no? Como para decir este toro es apto o no es apto, ¿no? Y muchas veces en los tambos pasa eso, el toro está en servicio o en servicio a corral o en servicio dirigido, entonces sería fundamental que se haga, ¿no? Y así mismo no se hace. No hay, muchas veces, estimo porque no hay tampoco muchos profesionales que tengan el equipamiento para hacerlo, ¿no? ¿Alguna consulta? Jesús, ¿algún comentario del norte o alguna? No, nada más el hecho de, sobre todo la temperatura, ¿no? De la evaluación, no temperatura, la temperatura ambiente de cuando se hace evaluación de toros, sobre todo me refiero a la parte allá en Argentina, la parte más sur, Patagonia, que es mucho más frío, tener bien en cuenta eso de lo que hablaban en la mañana, de ubicarse en tiempo y espacio cuando se evalúan toros, porque en la época del año, porque muchas veces
puede el mismo toro actuar o comportarse distinto hablando de su calidad seminal en cuanto al lugar en donde lo estés, porque a lo mejor en una cabaña donde lo tenían en establo, sin problemas, temperatura controlada, salir a trabajar a un campo así, pues hay que también ser conscientes de eso y no descartar por descartar, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que mencionaba el tema de la técnica, ¿no? Que sí también es otro cuidado a tener cuando se realiza realmente los exámenes, no sé, una mañana como la de hoy o de estos días que está frío, tener precaución de vuelta, ¿no? Cuando uno estar seguro de realizar la técnica de forma correcta. Por ejemplo, nosotros cuando vamos la semana que viene a revisar los toros de la prueba Angus, el toro que nosotros determinamos que es no apto, directamente no sale a venta, ¿no? Entonces hay que estar seguro de que el toro que uno dice que no es apto, realmente sea no apto. Entonces, bueno, estar seguro de hacer la técnica en forma correcta, ¿no? Tampoco con eso, lo que mencionábamos a la mañana con el tema de fisiología, de cuál es el diagnóstico del toro. El toro, si el semen es no apto, el toro es no apto directamente. O sea, después que nosotros digamos, tuvo un golpe, tuvo un factor de estrés y lo vamos a revisar dentro de 60 días, puede ser una opción. Pero hoy el toro no es apto para servicio, o mejor dicho, si entra a servicio, estamos casi seguros que va a dejar mucho menos terneros en el rodeo que si entraría con la calidad seminal, por ejemplo, que tendría que entrar. Rodrigo, ¿algo más? No, me parece que está más o menos bien. ¿Alguna consulta de los chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien, alguna que lo haya visto hacer o que haya escuchado que se hace? Nadie.